La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de los estudios generales, de las variables económicas que fluctúan en un espacio y en un tiempo determinado. Estudiar todas esas variables económicas de una sociedad es hacer un estudio macroeconómico. Analizar todos esos flujos económicos al interior de una sociedad, eso es interés político. ¿Por qué? Porque efectivamente la macroeconomía básicamente o sobre todo compete a la política. Es desde la administración del poder desde donde se requieren estudios macroeconómicos. Estudios macroeconómicos sobre la producción de bienes y servicios. ¿Qué tipos de bienes se están produciendo en una sociedad? ¿Qué tipo de servicios se están propiciando, se están dando, se están desarrollando al interior de una sociedad? Y cómo esos bienes y esos servicios están fluctuando y están generando toda una serie de dinámicas. Pero también estudia el total de los ingresos, es decir, todos los ingresos que cada individuo de una sociedad tiene. Estudia efectivamente todos esos ingresos y además estudia también los niveles de empleo y desempleo de esa sociedad. Y fíjense que gracias a esas variables, desde la administración del poder puede hacerse una especie de cartografía o radiografía sobre la economía de un país. Además, la macroeconomía se encarga de analizar los recursos productivos. ¿Cuáles son los recursos que se están produciendo? ¿A qué topes de precios pueden llegar? ¿Cómo pueden comercializarse? ¿Qué tipo de dinámicas o bajo qué tipo de dinámicas esos productos se están comercializando? ¿Cuáles son el tipo de competencias que los productos de un país están teniendo respecto a los productos importados desde otra economía? También se pregunta por la balanza de pagos, por los impuestos, por los intereses. Y dentro de ese orden, cómo se está generando toda una dinámica equitativa o inequitativa en términos económicos. Por eso la macroeconomía es de corte político, es la administración del poder la que se pregunta en términos macroeconómicos qué está pasando con la economía de una sociedad determinada. En los años 20, cuando acontece la Gran Depresión o la gran crisis económica de Estados Unidos que va a estallar puntualmente en 1829, todos empiezan a preguntarse qué fue lo que la materializó o desató. La pregunta se hace porque hubo un cambio vertiginoso, completamente drástico en la economía norteamericana. El Estado norteamericano venía de una eh, un gran crecimiento económico después de la Primera Guerra Mundial. Su sociedad la estaba experimentando, estaban en apogeo económicamente durante los años 20 y de un momento a otro la economía se va a pique. Y vienen toda una serie de individuos a hacerse preguntas sobre la economía. Y allí es donde aparecen los estudios macroeconómicos formalmente. ¿Qué está pasando con los precios de los productos? ¿Qué está pasando con los salarios de los individuos? ¿Qué está pasando con la circulación de la moneda? ¿Qué está pasando con el flujo de los intereses, de los impuestos? Y todo ello, ¿cómo fluctúa para que haya, en términos económicos, solvencia para todos y cada uno de los individuos que habitan esa sociedad? ¿Qué hacer para que la economía esté en equilibrio y no lleguemos a episodios en los que la inflación supere unos topes demasiado altos, en los que ya los individuos no puedan adquirir ningún tipo de mercancía porque sus, el dinero que acaudalan no alcanza para absolutamente nada? ¿Qué hacer para que la economía funcione bien y al contrario, periodo tras periodo la economía, la moneda siga estando estable y pueda seguir teniendo unos niveles adquisitivos que lleven a la sociedad a unos episodios de equidad? Ese tipo de preguntas son la macroeconomía. La macroeconomía se encarga de todos esos estudios
para tratar de incidir o de interferir en las dinámicas económicas de manera viable, de manera certera. Siempre de niños nos preguntamos, y bueno, si los billetes son de papel, si las monedas son metal que se puede adquirir fácilmente, ¿por qué el Estado no produce más papelitos de esos y empieza a repartirlos? Pues bueno, en términos macroeconómicos, no es tan viable que un Estado empiece a dar en calidad de subsidios, por ejemplo, todos esos papelitos y los puede producir en una fábrica. No es viable que empiece a regalarlos de manera indiscriminada, sin pensar en unos topes de subsidio a los que puede llegar, sin pensar efectivamente en el flujo económico o en la inyección certera de esos recursos para que efectivamente los niveles de producción no vayan a decaer en ningún momento. Sí, puede producirse, que efectivamente desde el gobierno se piense que se puede subsidiar el 30%, el 40%, el 50%, el 70% de la sociedad. Pero ese 70%, ese 50% de la sociedad que sea subsidiada va a ser un coeficiente laboral que va a dejar de trabajar, que va a dejar de producir. Y en ese orden de ideas va a crearse gran inestabilidad. Por eso los estudios macroeconómicos deben hacerse de manera certera, para saber de qué manera se puede inyectar capital en el Estado sin generar ningún tipo de traumatismo. Sí, no se puede subsidiar el 70% de las personas, pero sí se pueden dar una serie de auxilios en formas de préstamos, en formas de condonación de los impuestos o los intereses de ciertos sectores para que ciertas dinámicas económicas de ciertos productos pues fluctúen mejor. Pero todo ello debe darse a través de un análisis macroeconómico que lleve a materializar contextos en los que la economía no sufra ningún tipo de traumatismo, que lleve a colapsos económicos en los que la moneda, por ejemplo, como en algunos casos de Latinoamérica, pues sea completamente nulo respecto a su poder de adquisición. En ese orden de ideas, entonces, la macroeconomía se encarga de todos esos estudios generales, de esas variables económicas, para tratar de, a través de una serie de políticas, incidir de manera fructífera en el flujo económico de una sociedad en un periodo de tiempo determinado.